Del Evangelio según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. Él respondió: Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí: Arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: Ven pronto y siéntate a mi mesa? ¿No le dirá más bien: Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Hola amigos y amigas, hay un cuentito que yo lo quiero mucho porque me ayuda a despertar en lo que significa la fe. Y entonces este cuento dice que un payaso caminaba sobre una cuerda en las alturas con una carretilla en la mano. Y cuando llegaba a una punta, a un extremo, el payaso preguntaba a toda la gente: ¿Ustedes creen que puedo llegar una vez más al otro extremo caminando sobre la cuerda con la carretilla en la mano? Y la gente lo aplaudía y le decía: claro que sí, que puedes. Y entonces todo el público lo aplaudía al payaso, y el payaso despacito caminaba con la carretilla en la mano hasta llegar al otro extremo. Y así hizo varias veces. En un momento llegó a uno de estos extremos, y entonces miró a alguien del público y le dijo: Señor, ¿usted? El de abajo dijo: Sí, yo, ¿qué pasa conmigo? ¿Usted cree que yo puedo llegar caminando sobre esta cuerda con la carretilla en la mano? El de abajo dijo: Claro que sí, seguro que sí, y lo aplaudió. El payaso le respondió: Bueno, si usted cree que puedo llegar caminando al otro extremo con la carretilla en la mano, venga, súbase a esta carretilla que yo lo llevo. Ahí la cosa cambió. Ciertamente, una cosa es aplaudir desde abajo, otra cosa es subirse a la carretilla. Ya esto de subirse a la carretilla significa una confianza absoluta. Ciertamente en este cuento Dios sería como el payaso. Esta carretilla es la fe que significa siempre confianza, y entonces nosotros depositamos la confianza en este que sabe lo que hace. Esto es fe es confianza. Ciertamente no se trata de una confianza en que Dios haga las cosas que a nosotros nos toca hacer. No es delegarle a Dios lo que a nosotros nos toca hacer. Esto no significa confianza. Confianza en que lo que Él me dice que yo tengo que hacer para ser feliz, ese es el verdadero camino, ese es el camino correcto. Yo confío que su palabra es una propuesta para que yo sea feliz. Muchas veces así muy sueltamente decimos: la fe es un don de Dios. En realidad, más que ser un don de Dios, que Dios daría, podríamos decir, con mayor medida a algunos, con menor medida a otros, o nada a otros. En realidad, más que esto, la fe es una respuesta del hombre a un don de amor de Dios. Ciertamente Dios da el primer paso en cuanto a hacer conocer su amor. Y entonces la fe es la respuesta, es la correspondencia a este amor de Dios que sale a nuestro encuentro. La fe puede crecer o puede disminuir. Ciertamente el camino del seguimiento de Cristo a veces es un poco más rápido, otras veces es más lento, a veces uno se cansa, a veces en este camino uno se frena o se detiene. Ciertamente, la experiencia de una fe incierta, un poco vacilante, sucede a diario en todos nosotros. Creemos en Jesús, pero a veces no estamos totalmente confiados en Él.
No tenemos el coraje de llevar a cabo ciertas cosas, de abandonar ciertos vicios, ciertos hábitos, de hacer ciertas renuncias por fe. En este caso, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos una fe que todavía debe ser fortalecida. Por eso este pedido de los discípulos, ellos se dan cuenta de que su fe es flaca, es débil. En más de una ocasión Jesús les va a decir a sus discípulos, hombres de poca fe. Por eso esta expresión de los discípulos, aumentanos la fe. Los discípulos se han dado cuenta de que la madurez espiritual es un camino arduo. Es como el enamoramiento. En el enamoramiento hay una provocación de una de las partes y así también sucede en la fe. Hay una provocación de parte de Dios. Por eso le piden a Jesús que los haga más convencidos, más generosos en esta elección que ellos han hecho de seguirlo a Él. Los discípulos se dan cuenta de esto. El Evangelio no habla de la fe en cuanto a contenidos, a un cúmulo de contenidos teóricos, de conocimientos que nosotros debemos aceptar. En la teología se habla de esta fe objetiva y de la fe subjetiva. La fe objetiva en cuanto a conocimientos teóricos, diríamos conocimientos doctrinales. No se trata de esto en este Evangelio. En este caso se trata de la fe subjetiva, es decir, la adhesión personal de un discípulo de Jesús. Desde este contexto en el cual hemos leído el Evangelio, uno puede entender por qué, la razón por la cual le dirigen a Jesús esta petición, aumentanos la fe. Jesús les va haciendo una propuesta en este camino de seguimiento. Les va haciendo una propuesta y ellos se dan cuenta de que es difícil de seguir esta propuesta. Versículos anteriores Jesús les ha hablado del perdón, que es necesario perdonar siempre. Ellos se dan cuenta de que esto es difícil. Luego les ha dicho que tienen que entrar por la puerta estrecha, que tienen que renunciar a todos los bienes. Se dan cuenta de que esto es difícil. Deben ser capaces de un perdón sin límites, sin condiciones. Por eso, ante este panorama, es comprensible que los discípulos sientan que tienen pocas fuerzas. En lugar de escucharlos, ¿qué hace Jesús? Comienza a describir las maravillas que provoca o que produce la fe, las maravillas de la fe. No es que deben ver maravillas para creer, es contrariamente, deben creer para ver las maravillas. A nosotros nos sucede lo mismo, no es que tengamos que ver maravillas para creer, tenemos que creer para que entonces sucedan esas maravillas. La fe no es para reconocer prodigios, sino para realizar prodigios. La fe no es para reconocer milagros, es para realizar milagros, es decir, para que desde la fe el mundo cambie, sucedan prodigios en este mundo, para que haya un mundo nuevo, ciertamente desde la fe. A veces hay personas que se acercan y me dicen, pero padre, ¿usted no cree en tal cosa, tal otra? Bueno, no es que tengamos que creer en cualquier cosa, ciertamente. La fe entonces es para esto, justamente, para que los prodigios se realicen, se provoquen. Para esto es la fe. La fe es capaz de realizar también lo imposible. Aquellas cosas que humanamente vemos imposible, como la capacidad de perdonar, de hacer un mundo nuevo. Ciertamente esto humanamente lo vemos como imposible, sin embargo, desde la fe, desde la aceptación del amor de Dios en el corazón y desde la respuesta que nosotros damos a ese amor de Dios, podemos vivir este mundo nuevo. Por eso el Evangelio habla de desarraigar a un sicómoro o dejar crecer una mora en el mar, como algo un tanto imposible. En Mateo y en Marcos no se habla de un árbol, sino de una montaña que tiene que ser movida o puede ser movida por la fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete. Para quien cree, dice Jesús, no existen situaciones irremediables.
Los que confían en la palabra de Jesús pueden realizar milagros extraordinarios, inesperados. Pueden ver cumplidos algunos cambios prodigiosos anunciados ya por los profetas, por Isaías. El desierto florecerá, dice el profeta Isaías en el capítulo 32. Convertirá su desierto en un Edén. Luego también Isaías en el capítulo 51. Se trata de cosas nuevas que produce la fe. Jesús entonces dice, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, se pensaba que era la más pequeña de todas las semillas en ese momento, y dijeran a esa morera, se entendía que la morera tenía raíces muy profundas y por lo tanto era imposible de trasladar, que cuando se sacaba una morera incluso quedaban todavía raíces y hasta duraba 600 años esta planta. Por eso se utiliza esta planta como un elemento de comparación, ciertamente. Jesús va a decir, si tuvieran fe, podrían decir a esta morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Además, es conveniente recordar que no hay que confundir la fe con la práctica religiosa. La manifestación externa, que sería la práctica religiosa, incluso puede existir aunque no haya fe. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de viaje, hay gente que tiene por costumbre hacer la señal de la cruz. Ahora, para un cristiano, para que eso sea una expresión de fe, yo me hago la señal de la cruz. ¿Para qué? Para que si en el camino encuentro a alguien con dificultad, yo pueda socorrerlo, para que pueda respetar las señales de tránsito, para que pueda andar serenamente, no para otra cosa. Sin embargo, ¿cuántas veces confundimos la fe con alguna cosa de credulonería? Y nada tiene que ver la fe con eso. Por eso, las prácticas religiosas a veces pueden continuar estando, aunque haya incluso desaparecido la fe. La fe es razonable, la fe debe ser razonable. La fe no es racional, pero la fe es razonable. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo pueda creer, llegar a la fe por haber arribado a cierto razonamiento y entonces concluyo con la fe. La fe no es la conclusión de un razonamiento. La fe es una actitud de adhesión personal a la propuesta de Jesús, a el descubrimiento del amor de Dios en nuestra vida. La fe entonces no es racional, pero sí la fe es razonable, lo cual significa que la fe debe ser adecuada a la razón humana. Muchas veces nosotros decimos que pareciera que tenemos que renunciar a la razón para creer. Ciertamente, si algo no es aceptado por nuestra razón, no debe ser creído. Por lo tanto, se trata de una actitud inicial de adhesión que luego nosotros podemos explicar, que ciertamente podemos explayar, pero es una actitud inicial de adhesión a la propuesta de Jesús, a los signos del amor de Dios. Por lo tanto, no es que nosotros renunciemos a nuestra razón para creer. Justamente el Evangelio, cuando habla de el amor que nosotros debemos, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. Con toda la mente. Es decir, nuestro razonamiento entra necesariamente en nuestro acto de fe. Luego viene esta parábola de Jesús, donde se cuenta que un esclavo, después de un día de trabajo, viene el patrón, en vez de felicitarlo, le dice que, en vez de invitarlo a la mesa a comer algo con él, le dice que continúa haciendo lo que le toca hacer. Le habla casi con dureza este patrón, le dice, prepárame la cena, debes ponerte el delantal, servirme, continuar sirviendo, después comerás tú, después comerás y beberás tú. Pareciera que esta parábola nos deja un poco
con ciertas dudas. Primero, no se trata de que Jesús apruebe la esclavitud, no se trata de eso, simplemente está utilizando esta imagen. Es una constatación que Jesús realiza para que, tomando esta imagen, pueda darnos luego una enseñanza. Jesús habla diciendo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales a su regreso los encuentra el patrón despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y les servirá. Pareciera que esta expresión, que también está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, pareciera que esta expresión fuera contraria a la otra. Es que aquí, en esta expresión, Dios está revelando quién es Él. Dios es siempre servidor de los hombres. Dios es siempre servidor. En Jesús nosotros vemos reflejado el rostro de Dios. Y en la última cena, Jesús es aquel que, lavando los pies a los discípulos, se manifiesta como el servidor. No un servidor que en algún momento luego deja de serlo. Cuando sube al cielo, Jesús entonces ya deja de ser el servidor y se convierte en el Hijo de Dios glorioso. No, no se trata de eso. Siempre es servidor. Entonces, en este Evangelio se nos revela que Dios es servidor. ¿Y cuál es la explicación por la cual Jesús utiliza esta parábola para decirnos de aquel esclavo que tiene que continuar sirviendo? Justamente este es el sentido. El hombre es siempre siervo. Es la naturaleza del discípulo de Jesús. Es como una naturaleza propia. Es como la naturaleza de la vid, por ejemplo, que lo que hace es simplemente dar uvas. No es que se la felicita a la vid por dar uvas, hace lo que tiene que hacer. No tiene ningún mérito la vid si da uvas, si se comporta como exige su naturaleza. Y entonces el Hijo de Dios que sirve no hace una cosa extraordinaria en este sentido, sino que lo que hace es responder a su propia naturaleza de servidor. No hace algo extraño, responde a su propia naturaleza. Y ciertamente esto sí que es un prodigio. ¿Por qué? Porque cambiar la naturaleza de este prehumano que nosotros somos, que quisiera ser servido, en alguien que siempre es siervo, siempre se pone a disposición del bien de los demás, esto es difícil. Y este entonces es un verdadero milagro, un verdadero prodigio. Esto es mucho más que poder transportar una montaña o decirle a un árbol, a un sicómoro, a una planta de mora: arráncate de raíz y plántate en el mar. Cuando el Evangelio habla de un servidor inútil, cuidado con esta palabra, podríamos entenderla que significa que no sirve para nada. No es así. Inútil en ese momento significaba que no pide nada a cambio, que no exige recompensa, que lo que ha hecho es simplemente por el bien de los demás. Esto significa en el contexto la expresión siervo inútil. La fe entonces realiza el prodigio de hacer un mundo nuevo, no de una manera mágica ciertamente, sino que se trata de la convicción de hacer felices a los demás. Este mundo nuevo en el cual no prevalece el dominio, sino el servicio a los demás. Si este prodigio no sucede, y que de hecho en muchas de nuestras comunidades falta mucho para que suceda, si este prodigio no sucede, es porque la fe en Cristo es aún muy débil, muy escasa. Tanto más grande es la fe en Cristo, tanto más nosotros nos hacemos servidores de los hermanos. Y por último, estamos en el mes de octubre. El mes extraordinario misionero ha querido llamarle el Papa Francisco. Recordemos que en este mes misionero la fe crece cuando se comparte. La fe crece cuando se da a los demás. Se cuenta que una vez llegó un misionero a una tierra de misión
Y entonces el misionero quiso hablar con el jefe de la tribu y le relató quién era Jesús y le relató lo más importante de la fe cristiana. Y después de escuchar todo este relato, el jefe de la tribu dijo: ustedes, los cristianos, son muy mala gente. El misionero quedó sorprendido y le dijo: ¿por qué somos mala gente? ¿Por qué han demorado 2000 años en venir a darnos tan hermosa noticia? ¿Por qué han demorado tanto tiempo? La misión es urgente. La iglesia, decía el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. Hasta la próxima.